Mi nuera apareció después de la boda con un notario en mi mansión de $10 millones y dijo: «Ya hemos vendido la casa, es hora de que te mudas». Yo solo sonreí, y lo que hice después puede que ella no lo olvide en toda su vida. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Acababa de poner el agua al fuego cuando sonó el timbre. 3 timbrazos secos. Abrí y ahí estaba ella, Sofía, mi nuera recién estrenada. Apenas llevaba una semana con ese título y ya sonreía como si fuera la dueña del terreno. Su paraguas blanco goteaba parejo sobre las baldosas de la entrada. Detrás venía un tipo vestido con un traje barato, cargando un portapapeles y un maletín de metal. Un notario. Luego apareció Miguel, mi hijo, parado detrás de ellos, empapado, sin decir palabra. «Hola, Elena», dijo Sofía con ese tonito dulce mientras se metía a la casa como si nada, sin esperar respuesta. «Solo vinimos a cerrar unos temas de la casa. Traje a un notario para dejar todo listo de una vez». Parpadeé. La lluvia todavía ni nos tocaba, pero el frío que ella traía encima ya había congelado el ambiente. «¿La casa?», pregunté. La voz me salió firme. No les iba a dar el gusto. Me hice a un lado y los dejé pasar. Sofía se fue directo a la sala como si cada baldosa le perteneciera. Miguel iba detrás, pero ese silencio suyo decía más que cualquier palabra. Sobre la mesa, Sofía extendió varios papeles. Leí «Escritura de propiedad» en la parte de arriba. Me miró esperando. «Hay varias cositas, pero todo es lo de siempre. Mejor hacerlo ahora, antes de que el mercado se mueva, ¿verdad?». Me quedé donde estaba, sin alzar la voz, sin pestañear. Le respondí con una sonrisa apretada, de esas que se le dan a una víbora antes de pasarle por encima. Creyó que esto era una jugada, que yo iba a titubear, a temblar, a suplicar, que iba a afirmar, pero yo ya sabía lo que era esto. No venían a preguntar, venían a quedarse con lo que no era suyo. Caminé hasta la mesa, tomé la hoja de encima sin temblar, revisé el papel falso. Seguramente Sofía lo armó con algún abogado torcido. Poder notarial. Todo escrito con su jerga limpia. Mi nombre mecanografiado sobre una firma que no era la mía. Miré a Miguel. Él bajó la mirada. «Yo no autoricé esto», dije bajo, «y ustedes lo saben». La sonrisa de Sofía se tensó un poco. «Bueno, tal vez todavía no, pero este es solo el primer paso. Pensamos en traerte todo hoy para hacerlo más sencillo. Como si me hiciera un favor, como si esperara que le diera las gracias». Afuera tronó fuerte. Doblé los papeles con calma y los empujé de vuelta sobre la mesa. «¿Por esto te casaste con él?», pregunté mirándola fijo. «¿Por esta casa?». Se le quebró la cara, apenas por un segundo, pero lo vi. Esa chispa de molestia, de ambición, de que el plan no estaba saliendo como pensó. Miguel por fin habló, apenas un murmullo. «Solo pensamos que tal vez ya era hora de que te cambiaras a algo más chico, mamá. Usted tiene mucho espacio aquí». «Y ustedes lo quieren», terminé por él. No lo negó. Los ojos de Sofía se afilaron. «Está haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser». «No», dije mientras me iba a la cocina, tranquila. «Solo no se los estoy haciendo fácil». Y mientras ellos seguían ahí sentados, esperando a la viejita confundida y llorona que pensaban que podían pisotear, yo me tomé mi tiempo para hervir el agua. Que sintieran cómo se acercaba la tormenta, porque esta no era la trampa que ellos imaginaban. Este era el comienzo de mi guerra. 3 días antes me encontraba al fondo del salón, observando cómo mi hijo se casaba con una mujer a la que me esforcé en creerle el alma buena que aparentaba. Sofía brillaba con esa luz que envuelve a las novias, la clase de resplandor que hace que todos bajen la guardia creyendo que la ternura viene incluida. La recuerdo abrazándome antes de la ceremonia, diciéndome al oído: «Ha criado a un hombre tan fuerte y amoroso». Y le creí. Que Dios me perdone, pero le creí. Esa noche no solté la sonrisa para las fotos, choqué mi copa con todos y aguanté la respiración cuando cortaron el pastel.
Incluso tomé a Sofía del brazo para decirle lo contenta que estaba de que Miguel hubiera encontrado a alguien que lo quisiera de verdad. Ella fingió emocionarse, hasta parecía agradecida. Ahora sé que esa era su cara para convencer. La casa que intentaron quitarme estaba en San Ángel, una colonia apacible en la Ciudad de México, donde las calles todavía se acuerdan del silencio y el respeto. Era una casona porfiriana, azul pálido con molduras blancas, un poco cansada por los años, pero con dignidad. Mi madre me la dejó cuando murió. Era el único sitio donde me sentía protegida. Todo tenía historia. La primera fiebre de Miguel, sus pasitos temblorosos, la abolladura en la baranda cuando bajó en un canasto y se estrelló contra el muro. Una vez me dijo de niño, «Quiero vivir aquí para siempre». En su momento lo tomé como amor, pero ahora me pregunto si desde entonces ya sabía cuánto podía valer esta casa. Apenas pasó la boda, no dejaron pasar ni una semana antes de dejar ver sus verdaderas intenciones. Debí haberlo notado antes. Al volver de su luna de miel, Sofía quiso traer a sus papás a conocer la casa. Pensé que era un gesto bonito. Pero su mamá pasó la tarde entera preguntando por los metros cuadrados y las escuelas cercanas, mientras su papá se paseaba tomando fotos con el celular. Aún así, sonreí. Aún así, cociné. Aún así, jugué a ser la anfitriona. Porque ¿qué otra cosa haces cuando tu hijo mete a los lobos en casa y les dice familia? No fue hasta la mañana siguiente, después de que se fueron, que dejé que me alcanzara lo que venía sintiendo desde hacía rato. No se trataba de familia, se trataba de posesión. Mi casa, el techo que los cubría, se había vuelto un botín. Aún así me mantuve serena. No por falta de coraje, sino porque ya sabía a qué conducía ese camino. Ellos no sabían con quién estaban tratando. Pensaban que yo era puro sentimiento, que si no hablaba era porque estaba de acuerdo, que la buena voluntad era debilidad. Pero esta casa no es de ellos, ni lo será. La mañana después de la boda, me detuve en el pasillo, frente al cuarto de visitas. La voz de Sofía se escapaba por la puerta entornada, como un perfume con veneno. Entonces, ¿cuándo destrabamos la casa?, susurró. Se hizo un silencio, un crujido suave. Tal vez creyó que yo no estaba cerca. Está ahí nomás, sin hacer nada, continuó. ¿Sabes en cuánto se vendería un lugar como ese? Podríamos invertir, remodelar para vender, incluso mudarnos a algo más moderno. Digo, ¿cuánto tiempo más va a necesitar ella todo ese espacio? No escuché lo que respondió Miguel. Tal vez no dijo nada. Tal vez ese silencio fue todo lo que tenía para decir. Me quedé parada un buen rato después de escuchar eso, una mano apoyada contra la pared del pasillo, la otra agarrando un trapo de cocina doblado que pensaba llevar al cuarto de lavado. Esa frase, destrabar la casa, no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Como si yo fuera el último obstáculo. Como si mi vida no fuera más que una bisagra en su camino. Quise creer que lo dijo sin pensarlo, atrapada en la emoción del nuevo matrimonio, hablando por hablar. Eso me repetí todo el día. Eso seguí murmurando mientras le preparaba su café y le decía que tenía bonitas las uñas, aunque el frío seguía ahí. Más tarde, ese mismo día, Miguel y Sofía bajaron juntos. Ella llevaba puesta la bata de él, sonriendo como si supiera que el sol siempre estaría de su lado. Se portaban normales, incluso tiernos. Sofía preguntó si había leche de almendras y si podía ayudarla a buscar su cargador. Se me acercó, me dijo, «Mamá», y yo le seguí el juego. Porque en mi pecho ya se había decidido algo en silencio. No iba a advertirles, no iba a reclamarles, no iba a mostrar mis cartas, iba a escuchar, a guardar todo, a dejar que se sintieran cómodos con su plan, el tiempo justo. Esa noche preparé mi té cargado y me senté junto a la ventana del cuarto de estar, viendo las hortensias que ya nadie cuidaba. Mi mamá las plantó antes de morir. Cada primavera estallaban en azul, morado y a veces rosa si la tierra se modificaba. Ella solía decir, una mujer que controla su propia propiedad, controla su paz.
Llovía el día que me topé con la prima de Sofía. No fuerte, solo esa llovizna callada que te empapa sin darte cuenta. Estaba en el pasillo de frutas y verduras del La Comer, entre las peras y los rábanos, tratando de acordarme si quedaba mantequilla en casa, cuando oí que alguien gritaba mi nombre. «Elena», me di la vuelta. Me tardé un segundo en reconocerla. Marisa, creo. La primera de Sofía por parte del papá, la que trabajaba en mercadotecnia y siempre traía el bronceador mal aplicado. Se me vino encima, con su bolsa colgando del brazo. «Oye, ay no, felicidades». Le sonreí con cortesía. «Gracias, querida». «¿Por qué?». Se rió. «Por vender la casa, claro». Apreté la mano en el carrito. «¿Cómo?». Ella ladeó la cabeza confundida. «Sofía dijo que ya te ibas a mudar a un lugar más chico, que había una oferta buena y todo ya estaba en proceso. Todos andan comentando lo rápido que pasó». Me quedé viéndola, sin decir nada. Marisa no pareció notar el silencio, o tal vez pensó que era timidez. Me dio una palmadita en el brazo y dijo: «Pues ojalá ahora consigas un lugar con elevador. Estas casas viejas son bonitas, pero duras para las rodillas. ¿A poco no?». Me guiñó un ojo, saludó y se fue directo al mostrador de carnes frías, como si me hubiera dicho que le gustó mi blusa. Dejé el carrito ahí mismo, en medio del pasillo. Cuando llegué al coche, me temblaban las manos, pero no era miedo ni siquiera dolor. Era rabia. Sofía ya andaba hablando como si la casa fuera de ella, como si yo ya hubiera aceptado, como si todo estuviera firmado y solo se me hubiera olvidado asistir. No manejé de regreso a la casa, no enseguida. Me quedé en el coche, con los dedos clavados en el volante, viendo cómo se empañaba el vidrio, y empecé a hacer llamadas. Le hablé a una vieja amiga del club de bridge, cuyo hijo trabajaba en bienes raíces aquí cerca. Le pasé el nombre de Sofía y le pregunté si había intentado contactarlo. Me regresó la llamada en menos de una hora. «Sí», dijo. «Le dijo a la oficina que tenía un poder notarial de usted. Empezaron a sacar comparables y programaron una visita para la próxima semana». Sentí un frío recorriéndome todo el cuerpo. ¿Poder notarial? Estaba falsificando papeles. Esa misma noche fui al closet del cuarto de visitas y saqué el baúl de cedro donde mi mamá guardaba sus joyas, la Biblia familiar y la carpeta vieja de Manila con la escritura original de la casa. Ahí estaba mi nombre, Elena Pierce, bien claro en la parte de arriba. Propietaria única, sin cofirmantes, sin cargas, sin permisos cedidos. Me senté en el piso con la carpeta en las piernas, escuchando los truenos allá afuera, aunque lo que más sonaba era mi corazón. Una cosa era hablar mal de mí por la espalda, otra, muy distinta, era hacerse pasar por mí en una oficina de bienes raíces. Eso ya era fraude, y no iba a dejarlo pasar. Aún así, no llamé a Sofía, ni enfrenté a Miguel, ni fui a buscar explicaciones. No todavía, porque ahora tenía algo más fuerte que cualquier discusión. Tenía pruebas, y los iba a dejar caer solitos en su propio hoyo. Esa noche no pegué un ojo, no por miedo, porque miedo no tenía, sino porque jamás me había sentido tan despierta. Al día siguiente, agendé cita con mi abogada, la licenciada Marta Castillo. Teníamos historia. Hace 20 años me ayudó con lo de la herencia de mi mamá. Marta es lista, callada y no se le mueve un pelo con las traiciones. Al mediodía ya estábamos en su despacho, con los restos de la tormenta todavía cruzando el cielo. «Están blufeando», dijo, mientras hojeaba la escritura y el fideicomiso vitalicio que llevé. «Si de verdad presentaron algo con una firma falsa y un poder notarial, eso es fraude, así de claro». Asentí. «¿Y ahora qué? ¿Se puede hacer algo?». Ella me miró con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Se puede hacer mucho. Primero, actualizamos mi testamento. Luego revisamos cada título y papel legal de la propiedad. Le añadí una cláusula que obligaba a que cualquier movimiento futuro pasara por revisión judicial, por si se les ocurría otro intento. Por recomendación suya, también abrí una caja de seguridad privada. Era momento de sacar todo de la casa. Actas, pólizas, avalúos, todo. Pero no bastaba con cerrar puertas. Tenía que saber qué tramaban antes de que lo hicieran. Así que hice otra llamada, una que Diana me había sugerido semanas antes, cuando le conté que Sofía andaba merodeando. «Habla con Rubén», me había dicho. Era sheriff del condado.
Ahora se dedica a descubrir lo que nadie quiere que se sepa. Rubén Ochoa trabajaba desde una tiendita de carnada y pesca que también usaba como oficina. Llevaba un chaleco viejo y un celular con tapa, de esos que ya nadie usa. Pero cuando te miraba, parecía que veía más de lo que uno decía. «Quiero saber qué están tramando», le dije. «No suposiciones, detalles, nombres, juntas, llamadas, cualquier movimiento que haya hecho esa mujer relacionado con mi casa, sin tener derecho». No se inmutó, solo apuntó algo en su libreta amarilla. «¿Lo quiere discreto o que se pueda rastrear?» «Discreto», respondí. «Muy», asintió. «En una semana sabrá de mí». Esa misma tarde fui al banco y aseguré una caja privada. Guardé ahí la escritura, el testamento, los seguros y una memoria USB vacía que pronto tendría los informes de Rubén. Las llaves extra de la casa las metí en un cajón de costura. También hice un cambio mínimo. Quité la foto familiar de la sala, la de Miguel y yo frente al columpio, y puse un espejo. Al día siguiente manejé hasta el banco y abrí una caja de seguridad únicamente a mi nombre. Fui guardando ahí, uno por uno, todos los documentos que había estado reuniendo en silencio, observando cómo la puerta gruesa de metal se cerraba con un clic que sonó como si estuviera sellando una armadura. Incluso guardé las fotos viejas de la familia, esas que Sofía una vez pidió para digitalizar para el video de la boda. No me fiaba ni de dejarle una copia. Al volver a la casa, todo seguía en calma, vacío, en silencio, mío todavía, y por primera vez en semanas, sentí que así se quedaría. Me detuve al pie de las escaleras y miré hacia arriba, pensando en los años que subí cargando a Miguel cuando se enfermaba, en las noches que me quedaba esperando a que regresara de las fiestas a escondidas. Siempre le dejaba prendida la luz del porche, incluso después de que se fue a vivir por su cuenta, por si se le ocurría pasar. Esa luz ya llevaba días apagada. No sentí tristeza, exactamente. Fue más bien como si se despejara la niebla. No me querían aquí. Lo que querían era lo que esta casa representaba. Esa noche cambié las cerraduras, sin hacer ruido. Sofía y Miguel aún tenían copias de cuando se quedaron durante la semana de la boda. Ya no podía estar tranquila con eso, no después de lo que había descubierto. Llamé a un cerrajero del barrio, un amigo de años, y vino después de cenar. No preguntó nada, solo hizo su trabajo, reemplazó todo y me entregó un nuevo juego de llaves. ¿Alguien la está molestando, Elena?, preguntó con media sonrisa. Todavía no, le dije, pero prefiero estar lista. Él asintió. Así se habla. No se lo conté a nadie, ni a Sofía ni a Miguel. Que lo descubran solos cuando vengan con sus risitas y papeles vacíos creyendo que todo sigue igual. Que giren la perilla y vean que ya no abre. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té entre las manos, como si fuera lo único que quedaba con algo de calor en esta casa. No era por el clima, ya era primavera y el aire estaba suave, sino por el frío que Sofía había traído desde que apareció en mi vida. Me quedé mirando por la ventana, más allá de las hortensias y el bebedero agrietado que tanto le gustaba a mi mamá, y pensé en todas las veces que preferí callarme antes que defenderme. Las veces que inventé excusas para gente que no las merecía. Miguel nunca fue malo, solo era fácil de llevar. Siempre perseguía el brillo como si fuera dirección, y Sofía brillaba como quien se perfuma con eso. Esa voz melosa, los halagos calculados, esa manía de ofrecer ayuda para la cena y desaparecer antes de tocar un plato. La primera vez que vino, recuerdo que caminó por la casa tocando el barandal, observando las molduras del techo como si viniera a tasarla, no de visita. Pensé que era curiosa, quizás impresionada, pero ahora sé que no miraba mi casa. Estaba midiendo su oportunidad. Lo que más dolió no fue que Sofía quisiera quedarse con algo que no le pertenecía. Fue lo fácil que se le hizo a Miguel dejarla hacerlo. Me hizo pensar en cuando murió mi esposo. Mi hermano se ofreció a ayudarme con los asuntos de la familia. Dijo que sería más práctico que él figurara en algunos documentos. Solo mientras te repones, aseguró. Cuando me di cuenta, ya había vendido a escondidas la mitad de las tierras que nos dejó mi padre.
Nunca las recuperé, y nunca me perdoné por no haberlo visto venir. Esa traición ya tenía cara y tono. Vivía en las palabras cuidadosamente calculadas de Sofía y en los ojos caídos de Miguel. Pensé que ese capítulo había quedado atrás, pero la traición no desaparece, solo se disfraza. Esta vez, sin embargo, no era una chamaca, no era tonta, y no iba a quedarme parada entre los restos pidiendo perdón por haber salido herida. Me pasé los últimos 25 años criando sola a Miguel, desde que el accidente se llevó a su papá. Renuncié a muchas cosas, no por deber, sino por cariño. Cariño del bueno, del terco, del que se aferra pensando que todo mejora si solo aguantas un poco más. Pero hasta ese cariño tiene un tope. Al día siguiente manejé hasta la Roma. Los árboles a lo largo de la avenida ya empezaban a echar flor, los primeros brotes temblando con el viento. No fui por la vista. Me estacioné a 2 calles de una casona antigua de piedra y subí los escalones angostos hasta una puerta con una placa de latón ya opaca. Juez Horacio Balmaceda, retirado. Abrió antes de que yo tocara. «Vaya, mira a quién se trajo el viento», dijo con una sonrisa gastada. Horacio fue el mejor amigo de mi hermano en la uni. Un tipo agudo, puro hueso y cuidado, que pasó 3 décadas en el tribunal. Se jubiló hace 5 años y ahora se la pasa dando consejos sin cobrarle a quien tenga el sentido de pedirlos. Nos sentamos en su patio trasero, con la madera crujiendo bajo los pies, tomando café negro y fuerte en tazas ya golpeadas. Le conté todo, despacio, con calma, midiendo sus ojos como solía hacer con los de Miguel cuando me olía una mentira. Cuando terminé, Horacio no dijo nada dulce ni dio palmaditas de lástima. Solo se recargó en la silla y dijo: «Ya hiciste más de lo que la mayoría se atrevería. Quiero que esto quede blindado, Horacio. Quiero que pase lo que pase, no puedan meterle mano a esta casa, ni ahora ni después». Él asintió. «Entonces vamos a renovar tu testamento. Vas a querer un fideicomiso, y no solo uno para la casa». Alcé una ceja. «Supongo que hay ahorros que ellos ni imaginan». Sonreí por primera vez en la mañana. «De sobra». «Perfecto», dijo. «Vas a necesitar 2 fideicomisos, uno para el terreno, otro para la lana, y vas a tener que nombrar otro heredero». Me detuve un momento. Ya tengo a alguien en mente. No preguntó quién, nunca lo hacía. Solo asintió y sacó un bloc legal del cajón de la mesa, escribiendo con su letra chiquita y clara. Cuando salí de ahí, ya estaba todo armado. Un fideicomiso en vida que protegía la casa de juicios y reclamaciones. Otro aparte para la mayor parte de mi patrimonio, con una heredera designada que no tenía lazos con Sofía ni con Miguel. Una cláusula que los desheredaba si intentaban meter abogados, y una instrucción sellada que no se abriría hasta después de mi muerte. Esa noche cambié todas mis contraseñas. Trituré papeles viejos. Quemé cartas que guardaba por culpa, no por cariño. Luego saqué un sobre de manila grueso del fondo del closet y le escribí un solo nombre con tinta negra: Lucía, mi sobrina, la hija de mi hermana, criada lejos, maestra de escuela pública y la única que alguna vez llamó solo para preguntarme cómo dormía. Todavía no lo sabía, pero no iba a heredar solo una casa, iba a heredar paz, y con el tiempo sabría lo que eso valía. Ya era noche cuando Miguel apareció solo. Lo vi por la ventana de la sala antes de que tocara, parado en el porche, moviéndose como niño que sabe que rompió algo. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. «Hola, mamá», murmuró. Me hice a un lado. Entró como si ya no reconociera la casa, como si algo esencial hubiera cambiado. Lo vi observar la sala, la misma donde alguna vez desparramó legos y derramó jugo. Ahora se movía como un visitante en casa ajena. No tomó asiento. «Sofía cree que ya es momento», dijo. «Tienes esta casa tan grande y pues es demasiado para que la lleves sola». No dije nada. Se aclaró la garganta. «Vimos un departamento para adultos mayores en Santa Fe. Está muy bonito, tiene buenos servicios, todo el personal necesario, atención médica. De verdad está muy bien. Te ayudaríamos a mudarte».
Sofía incluso dijo que decoraría tu nuevo espacio. Sonreí apenas. Él creyó que era una señal de aceptación. Luego soltó lo que cambió todo. Si no estás abierta a esto, podríamos tener que replantearnos las cosas. A Sofía le cuesta sentirse asentada sabiendo que esta casa sigue siendo una incógnita. ¿Una incógnita?, repetí. Vaciló. Solo quiere que empecemos a formar algo propio. Ya sabes, sin arrastrar esta casa y esta dinámica. Lo miré de frente. Entonces, si me quedo aquí, ¿me vas a cortar? Bajó la mirada. No es eso. Dilo. No lo dijo. No hizo falta. Nunca lo había visto tan fuera de sí, tan actuado, tan vacío. No hablaba por él. Era la voz de Sofía. Cada frase dictada. Quizás incluso escrita en un papel. Ella siempre fue meticulosa. Quise gritarle, sacudirlo, preguntarle si se acordaba quién lo cuidó cuando le dio pulmonía, quién trabajó dobles turnos después de que su papá murió para poder pagar la hipoteca, quién le cosía a mano los disfraces de Halloween porque odiaba a los que vendían en las tiendas. Pero no dije nada. Me mantuve serena. Miguel, le dije quedo. No me voy a mudar. Suspiró. ¿Por qué no? ¿Qué estás defendiendo? La historia, mamá. Llámalo sentimental si quieres. Yo lo llamo algo ganado. Me miró como si hubiera hablado en chino. No soy tu carga, dije sin rodeos. No tienes derecho a decidir cuándo desaparezco. Lo intentó de nuevo. Solo no quiero que dejemos de hablarnos. Eso ya pasó. Abrió la boca, luego la cerró. Le vi la lucha interna en los ojos, un destello de culpa, un reflejo del niño que alguna vez crié. Pero se desvaneció. No me abrazó al irse, ni me dio las gracias por el té que no le ofrecí. Solo se fue. Y al cerrar la puerta, le eché el seguro. Ya no era mi hijo, era el socio táctico de Sofía. Y en el momento que intentó sacarme de la casa que yo levanté, se convirtió en mi rival. Todo empezó con un té. Cada jueves a las 3 de la tarde me reunía con otras señoras del pueblo, viudas, jubiladas, 2 maestras divorciadas que se encargaban de la venta de libros en la biblioteca. Al inicio, solo tomábamos té. Hablábamos de dolores en las rodillas y de en qué tienda había buenas fresas esa semana. Pero en pueblos como el mío, las palabras se riegan sin hacer ruido. Para la segunda reunión, alguien mencionó el testamento. No dejes nada sin registrar, susurró una señora. Ni siquiera tu piano. Los hijos de mi hermana se pelearon por el piano 2 años. Otra se sumó. Asegúrate de incluir una cláusula contra la manipulación emocional. Mi sobrina quiso decir que yo ya no estaba en mis 5 sentidos, solo para apurar la repartición del fideicomiso. No pedí detalles. No hizo falta. Todas sabíamos lo que era sobrevivir una emboscada por herencia. Le llamaban envejecer. Yo le decía robo a cuentagotas. Entonces empecé a cargar con una libreta. Hacía preguntas con cuidado. ¿Qué palabras usaste en tu fideicomiso para hablar de los herederos vivos? ¿Cómo evitaste que impugnaran tu capacidad mental? ¿Qué abogado no se burló cuando dijiste que ibas a dejar a tus hijos fuera del testamento? Y me contestaban. Esas señoras, con sus prendedores de gatos y zapatos cómodos, se volvieron mi escudo silencioso. Cambiábamos ejemplos de declaraciones juradas como si fueran recetas de pan dulce. Hablábamos de coejecutores, cláusulas que no se pueden deshacer, grabaciones en video. No estaban nada más tomando cafecito. Estaban levantando arsenales legales entre panes de limón y recuerdos que dolían. Una de ellas, Judith, me pasó un sobre de manila amarrado con hilo rojo. Es lo que le entregué a mi abogado, dijo. La cláusula que prohíbe volver a pisar la propiedad después de ser expulsado puede servirte. Otra, Shirley, propuso una condición económica. Cualquiera que se atreva a repartir cosas antes de tiempo pierde todo acceso. Hasta al seguro de vida, dijo. Ponlo tan frío que con pensarlo se congelen. Shirley me caía bien. En mi casa actualicé mis documentos, etiqueté todo lo nuevo. Empecé a guardar copias en 3 sitios distintos: la caja del banco,
la caja fuerte de la casa y un sobre sellado en el congelador de Diana. Ella se rió cuando se lo pedí. Si me pasa algo, le dije, saca los palitos de pescado. Ella cerró la tapa de un golpe. Respaldo congelado, captado. Ese fin de semana, mi sobrina Lucía vino como cada mes. Aún estaba en la escuela de enfermería. Aún traía el suéter que le tejí hace años. Me ayudó a guardar los edredones gruesos y luego, como sin querer, le mostré dónde estaban los papeles importantes. No más por si acaso, le dije. No preguntó por qué. Solo asintió, tocando el borde de la carpeta con esa firmeza callada que yo recordaba en las manos de mi mamá. No eran gestos teatrales, eran llaves que giraban sin ruido. Porque algo que aprendí viendo a tantas mujeres quedarse sin nada fue esto. No pasa en los juzgados, pasa en las cocinas, en sonrisas, en silencios largos que quieren decir, no pelees, suéltalo, sé agradecida. Pero yo no iba a soltar nada, tampoco iba a alzar la voz. Un par de noches después, Rubén, mi investigador, me llamó tarde. Tengo algo que le va a interesar, dijo. Nos vimos en el estacionamiento de atrás de la tienda de carnadas vieja. Me dio una USB y un comprobante. Sofía hizo una llamada desde un café ayer. No colgó bien. Su Bluetooth grabó todo. No pregunté cómo lo consiguió, solo la tomé. Ya en casa, bajé las persianas. Serví un té que no pensaba tomar y metí la memoria en la laptop. Su voz llenó el cuarto. No la que usaba conmigo, esa dulce y empalagosa. Number esta era otra, directa, sin adornos. Es tan ingenua, se rió Sofía, todavía hablando de recetas y fotos de la familia. Vamos a vender esa casa en cuanto firme. Miguel ya anda viendo opciones. Le dije que no esperara. Hubo una pausa. Después, alguien más habló, pero no entendí la pregunta. Sofía otra vez, más segura ahora. No nos va a pelear. Es demasiado buena. Cree que quedarse callada la protege, pero eso la hace débil. Ahí acababa el archivo, pero era suficiente. Suficiente para quitarme el aire, suficiente para endurecer la tristeza. Me quedé sentada un rato, las manos juntas, la laptop apenas vibrando. Luego abrí el cajón del escritorio y saqué mi diario. Documentación. 11 de junio, 7:32 p.m. Grabación de audio obtenida mediante un investigador privado. Sofía. Es tan ingenua. Venderemos esa casa. Se confirma la intención de manipular, vender y deshacerse de la propiedad sin permiso. Subrayé, venderemos esa casa. Luego guardé el archivo 3 veces. Una copia fue directo a la caja fuerte, otra al resguardo en el banco y una más en un CD que marqué con marcador, por si un día lo niegan. A la mañana siguiente se lo puse a Marta. Ni se inmutó. Presentaremos la orden de cese y desistimiento de inmediato. Y si vuelve a acercarse a cualquier agente de títulos de propiedad, vamos con todo por la vía civil. Asentí. También quiero avisar a la prensa, discretamente. Una denuncia anónima, abuso contra adultos mayores, coerción para obtener bienes. Usted sabe por dónde llevarlo. Marta esbozó una sonrisa, fina como navaja. No solo está contraatacando, está escribiendo el final. Esa noche no encendí la luz del porche. Que llamaran a oscuras si se atrevían, que se preguntaran cuánto sabía yo, porque esa grabación no era solo prueba, era una confesión, y lo hacía todo tangible, no solo para mí, sino para la ley. La escuché una vez más antes de dormir, no por rabia, sino para recordar lo que estaba defendiendo. No solo mi casa, sino mi voz, esa que ellos pensaban que nunca se alzaría. Sofía no me veía como familia, ni siquiera como persona. Para ella, yo era un estorbo con mantel de encaje, un problema disfrazado de tradición. ¿Y Miguel? Me había entregado en bandeja. Esa verdad se me quedó clavada en los huesos, fría como metal. Caminé hacia el cajón donde guardaba mi grabadora, la misma que usé el día que llegaron con el notario. Presioné grabar y narré en voz baja todo lo que acababa de pasar. Luego guardé ese mensaje en 2 dispositivos distintos. Después me senté con mi pluma. Al colgar, observé mi casa. El barandal hecho a mano. El papel tapiz con flores en el pasillo.
La foto desteñida por el sol del tercer cumpleaños de Miguel. Esta casa no era un trofeo, era una promesa, y quemaría cada puente antes de dejársela. Para el martes en la mañana ya estaba todo en marcha. Llegué a la oficina de Marta justo al abrir. Ya tenía el mensaje de voz reproduciéndose en un altavoz escondido detrás de su lámpara. No levantó la mirada cuando terminó de sonar. Solo anotó algo en su libreta con un lápiz gastado. Luego cerró el archivo con un clic. «Con eso es más que suficiente», dijo. No lo decía por lo emocional, lo decía por lo legal. Redactamos la orden de cese y desistimiento ese mismo día. Lenguaje claro, formal. Dirigida no solo a Sofía, también a la gente de bienes raíces que le tomaba las llamadas. Marta se aseguró de añadir una línea sobre suplantación de identidad, engaño y revisión legal en curso. «No los estamos acusando todavía», dijo. «Solo es una advertencia». «¿Y el siguiente paso?», pregunté. Levantó la vista. «Mandato judicial, orden oficial, quizá daños y perjuicios». Asentí. «También quiero informar al registro público de la propiedad», agregué, «por si intenta mover los papeles por debajo del agua». Marta sonrió, tensa, como quien ve que todo encaja. Firmé. Esa noche mandé 2 cosas por correo. Primero, la orden legal de suspensión. Segundo, una denuncia anónima dirigida al periódico local sobre cómo las personas mayores están siendo presionadas en sus propias casas en las colonias tranquilas. No mencioné nombres. Solo planteé una historia posible, una sugerencia discreta. En el asunto escribí cómo el amor familiar se convierte en apalancamiento inmobiliario. Ya no me estaba escondiendo. Solo estaba dirigiendo la sombra donde más dolía. Al mismo tiempo, le pedí a Horacio, el mejor amigo de mi hermano fallecido y ahora el encargado extraoficial de mis asuntos patrimoniales, que tuviera lista la versión final del fideicomiso. La idea original era entregarlo más adelante. Yo quería esperar, guardarlo conmigo hasta el último segundo. Pero ya no necesitaba más tiempo. Lo que me urgía era el cierre. Al día siguiente llamé a Lucía. Le pedí que viniera. Llegó con pan calientito y una sonrisa medio temblorosa. La llevé directo a la cocina y le puse en la mano un sobre cerrado con su nombre bien escrito al frente. Si algo llega a pasar, un accidente, una hospitalización, un viaje de repente, abre esto. Ella asintió, seria. Le conté dónde estaban las otras copias, dónde escondí la llave de la caja fuerte y en qué libro viejo de cocina estaba escrito el código, entre las páginas pegajosas de la receta de barras de limón. No dijo nada. Solo apretó el sobre contra el pecho y murmuró, «Yo te cubro». Yo asentí. Lo sé, porque Sofía hablaba, pero Lucía recordaba. Esa noche, al volver a casa, me serví una copa de vino y prendí la laptop. La orden ya estaba firmada como recibida. El agente inmobiliario contestó en menos de 1 hora. «Disculpas por la confusión. Teníamos entendido que la solicitud era legítima. Detendremos toda acción». Bien, uno menos. Del periódico no hubo respuesta. Tal vez no llegaría. No importaba, porque la próxima vez que Miguel y Sofía se presentaran en mi puerta, no iban a encontrarse con un notario. Se toparían con un oficial y una orden judicial, y con la mujer que juraron que nunca les haría frente. Esa noche, dejé las luces del frente encendidas, por si pasaban en coche. Volvieron un jueves. El mismo notario. La misma sonrisita insoportable de Sofía, el mismo sobre de Manila, grueso, pero esta vez alguien más estaba parado justo detrás de mí en la entrada, el oficial Hartman, de la oficina del sheriff del condado, un tipo alto, de voz tranquila, con la placa que solicité por los canales adecuados. No abrí la puerta de malla de inmediato, dejé que Sofía hablara a través de ella. «Tenemos todos los documentos finales listos», canturreó. «Pensamos hacer esto sin líos, sin sorpresas. Hasta trajimos una pluma nueva». Miguel estaba firme detrás de ella, sin levantar la vista de sus zapatos. El notario ya tenía lista la tabla con papeles. Esa fue mi señal. Abrí la puerta despacio, lo justo para salir. No los invité a pasar, ni saludé al notario. Solo le puse en la mano a Sofía un sobre grueso, serio, pesado. «Esto es para ti», le dije tranquila. Lo agarró, dudando. «¿Qué es esto?» «Eso», respondí.
Es una orden judicial formal. Deja de hacer cualquier movimiento legal o financiero sobre esta propiedad. Con efecto inmediato, el notario se quedó tieso. Sofía parpadeó. ¿Yo qué? El oficial Hartman dio un paso al frente, su voz baja pero que no dejaba lugar a duda. Señora, ha sido informada. Cualquier intento adicional de representar esta propiedad en nombre de la señora Pierce será visto como fraude y será denunciado ante la fiscalía. Miguel levantó la cabeza de golpe. ¿Le hablaste a la policía? Lanzó, rompiendo con su voz esa fina capa de vergüenza que quedaba. «Ne», respondí. Hablé con el juzgado y ellos respondieron. Las manos de Sofía temblaban mientras abría el sobre, hojeando hojas que no entendía ni quería entender. Esto es un malentendido, solo queríamos ayudar. No necesito su ayuda, dije, y menos la de su notario. El notario recogió sus papeles y se alejó sin decir nada, bajando los escalones en silencio. Miguel me sostuvo la mirada. De verdad me miró, y por primera vez en años vi algo nuevo en su rostro. No era coraje, no era vergüenza, era miedo. «No hablas en serio», dijo, cada palabra. La voz de Sofía se alzó. «¿Nos estás dejando fuera, después de todo lo que hicimos por ti?» El oficial Hartman se acercó. «Creo que ya basta». Sofía quiso replicar, pero levanté la mano apenas un poco y se calló. «Váyanse», dije en voz baja, «antes de que esto se vuelva peor que papeles y firmas». No pelearon, no de verdad. Se dieron la vuelta, bajaron los escalones y subieron al carro. Sofía dio un portazo. Miguel volteó una vez más, pero yo ya había cerrado mi puerta. Me quedé en el vestíbulo un rato largo. La orden judicial seguía en mi mano. Ahora solo una copia de respaldo. La casa estaba en completo silencio. No tardaron mucho. Ni siquiera pasaron 2 horas cuando sonó el teléfono. «Número privado», no respondí. Luego llegaron los golpes en la puerta. «No toques», golpes secos. Abrí, esta vez despacio, con la cadena aún puesta. Era Miguel, solo, los ojos rojos, no de llanto, de miedo. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó, levantando el sobre como si le quemara. «¿Qué se supone que demuestra esto?». «Demuestra», respondí tranquila, «que ahora sí te veo, con claridad». Empujó el sobre por la rendija de la puerta. «Te están manipulando, estás perdiendo la cabeza. Sofía solo quería ayudarte». Se hizo pasar por mí frente a una agente de bienes raíces. No firmó nada, pero lo intentó. Silencio. Luego habló más bajo. «Pensamos que querrías asegurar tu futuro». Di un paso atrás y solté la cadena. Abrí la puerta por completo. En mi mano tenía otro sobre. Este era de color crema, grabado, pesado. Lo abrí con calma y saqué la primera hoja de mi testamento actualizado, la copia notariada, mi nombre en la parte de arriba. El de Miguel ya no aparecía en ninguna parte. «Ya no eres beneficiario», dije. Se le cortó la respiración. «Ni tú, ni Sofía, ni nadie que piense que mi valor depende de una escritura». «¿No lo dices en serio?». No me moví. «Sí lo digo». Parpadeó como si le hubieran dado una cachetada. «Yo te crié», seguí, «y por años te di todo lo que tenía, mi tiempo, mi fuerza, mi silencio, y tú me pagaste con estrategias, con planes». Su voz tembló. Tenía miedo. «Yo también», susurré. «Pero no usé ese miedo para destruir el único hogar que he tenido». Bajó la mirada. «Por favor», dijo. Negué con la cabeza, despacio. «Pensaste que ser amable era ser débil, que porque no gritaba, no me iba a dar cuenta cuando me estaban empujando contra la pared». «No estaba tratando de hacer eso», susurró. «¿Entonces por qué?». «Zrenia», pregunté mientras me le acercaba. «¿Te quedaste callado cuando ella habló de echarme de mi propia casa?». No respondió. Le extendí el testamento. «Esta es la nueva realidad. No te toca esta casa. No te toca nada. Te queda lo que te ganaste. Y lo que te ganaste es quedarte sin nada». No dijo palabra. Ni siquiera cuando Sofía apareció detrás de él, a medio camino de la entrada, gritando: «¡Está fingiendo! ¡No se atreverá a hacerlo!». La miré una vez. Solo una vez. Y dije, con la voz lo bastante fuerte para que lo escuchara todo el vecindario:
Esta casa ya no está a mi nombre. Sofía se quedó quieta. Miguel se volteó de golpe. ¿Qué? Sonreí apenas. Ahora es parte de un fideicomiso de conservación histórica, protegido, archivado, permanente. No se vende, no se hereda, no se toca, nunca. La cara de Sofía se desfiguró. Miguel me miró como si se le hubiera caído el mundo. ¿La entregaste? No, contesté bajo. La rescaté. Cerré la puerta, la aseguré y los dejé gritándole a la madera. Al día siguiente, fue Miguel quien regresó, otra vez solo, sin gritos, sin la sonrisita de siempre, sin abogado, solo él, con cara de no haber dormido. Lo vi desde la ventana parado en el porche, los hombros caídos como si ya no pudiera cargar con la mentira. Tocó una sola vez, suave, como un niño que creía que yo siempre le iba a abrir. Abrí. No trató de entrar, solo me miró. Tenía los ojos enrojecidos, pero no por alergias. No pensé que lo llevarías tan lejos, dijo con la voz rasposa. Me quedé callada. Pensé que sería más sencillo, más claro. Te convenceríamos, te ayudaríamos a mudarte a algo más chico, que el dinero nos sirviera a todos. Levanté una ceja. Nosotros. Apartó la vista. Tenía miedo, dijo otra vez. Miedo de las deudas, de hacerme cargo, de quedarme atrapado en una vida que no elegí. ¿Y creíste que yo solo iba a regalarte la mía? Le solté. Negó despacio. Number, pensé que no ibas a pelear. Eso me frenó, porque tenía razón. Pensó que yo no iba a pelear, y durante mucho tiempo no lo hice. No cuando su padre dejó deudas a mi nombre. No cuando las cuentas se amontonaban y yo agarraba turnos dobles mientras Miguel dormía tranquilo arriba. Ni cuando Sofía empezó a sonreír demasiado y preguntar por los metros cuadrados. Me quedé callada, hasta que dejé de hacerlo. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Se fue, dijo. Hizo su maleta y se fue con su hermana. Dijo que lo arruiné, que tú eras la parte fácil. Lo miré sin mover un músculo. Ella amaba más mi dinero que a mí, dije sin rodeos. Él se encogió. Lo sé. ¿Y la dejaste? Levantó la mirada al fin, encontrando mis ojos. Sí, la dejé. Esperé. Lo siento, susurró. No estoy esperando nada. Solo, asentí una sola vez. Solo me extrañas ahora que te dije que no. Abrió la boca, pero la cerró. Salí y cerré la puerta tras de mí, sin dejarle ver que los dedos me temblaban. Eres mi hijo, Miguel. Eso no va a cambiar, pero te crié para que fueras mejor que esto. Y si decides volver a ser ese hombre, hazlo sin esperar premio. Asentí. No estoy enojada, dije. Estoy libre. No pidió entrar. No pidió la casa. Solo bajó del porche y caminó hacia su coche, con los hombros un poco más caídos que cuando llegó. Lo miré hasta que su coche desapareció al fondo de la calle. Y entonces me di la vuelta. Entré. Cerré la puerta con una tranquilidad que no venía de ganar, sino de dejar morir la fantasía, porque el amor sin respeto no es amor. Es una transacción esperando su fecha de caducidad, y el mío, al fin, había llegado. Me desperté sin sobresaltos. El aire olía a madera vieja y café que no se ha hecho. Bajé las escaleras con la mano apoyada en el barandal, igual que siempre, pero esta vez sin temer encontrar a nadie sentado donde no debía. El piso de mosaico crujió bajo mis pasos. En la cocina, las sillas estaban donde las dejé, el mantel bien centrado. Nadie lo había corrido para revisar si el barniz aún estaba firme. Puse agua a calentar y busqué la bolsa del café molido que guardaba para los días especiales. Hoy lo era. Mientras servía, encendí el radio. Un trío sonaba bajito, con esas voces que ya nadie canta. Vereda tropical. Cerré los ojos un momento. Me dejé llevar. Golpearon la puerta. Me quedé quieta. Otro golpe. 2 esta vez. Fui despacio. Miré por la cortina. Era Lucía. Sonreía como si supiera que la estaba observando. ¿Té o café? Pregunté antes de abrir del todo. Hoy vengo para lo fuerte, contestó, levantando una bolsa de pan dulce. Traje conchas y una rebanada de pastel de elote, por si te animas. Nos sentamos en la cocina, la taza entre las manos.
Lucía no hablaba todavía. Solo miraba alrededor, como tomando el pulso de la casa. ¿Todo tranquilo?, preguntó al fin. Demasiado. Me estoy empezando a creer que la paz tiene sonido. ¿Y a qué suena? A la nada, contesté. A la nada. Y al clic de la cerradura nueva. Lucía rió. Luego bajó la mirada. ¿Y Miguel? No ha vuelto, dije sin emoción. ¿Lo esperas? Le di un sorbo largo al café. Number. Pero eso no quiere decir que no me duela. Lucía se acomodó mejor en la silla, metió los pies bajo el banco. Mi mamá dice que hay dolores que son como el chile habanero. No te matan, pero te hacen ver todo desde otro lado. Sonreí. Tu mamá es lista, siempre lo fue. Lucía me miró como quien no quiere herir. ¿Crees que él se arrepiente? ¿Arrepentirse? Tal vez sí, pero el arrepentimiento sin cambio es solo una forma elegante de seguir igual. Pasaron los días sin interrupciones. Empecé a caminar por el barrio en las mañanas, saludando a las vecinas. En la tiendita, doña Marta me regaló unos nopales. Se ven menos tristes tus ojos, me dijo. Es que ya no tengo que mirar sobre el hombro. Un martes, fui a la Casa de Cultura. Me anoté en un taller de escritura. 10 mujeres, una mesa larga y un maestro con nombre de cantante olvidado, Hilario. En la primera sesión, nadie hablaba. Hasta que una mujer leyó en voz baja una historia de una madre que dormía con un cuchillo bajo la almohada, no por miedo, sino por costumbre. Hilario aplaudió. ¿Y si esa madre dejara el cuchillo?, preguntó, mirando al grupo. Yo levanté la mano. Tal vez no lo deja, tal vez lo cambia por una pluma. Y ahí empezó todo. Una tarde, después del taller, Carmina me invitó a tomar café en su casa. ¿Tienes tiempo?, preguntó. Necesito a alguien que escuche sin compadecer. Carmina vivía en una casita al fondo de un jardín. Me mostró una libreta con páginas arrancadas. Mi hijo vendió mis anillos de compromiso. Me dijo que era por necesidad, pero yo ya sabía. Era por comodidad. ¿Y qué hiciste? Le dije que se los metiera donde no brillaran más. Reímos. ¿Y luego? Le dejé de hablar por un año. Volvió con uno de los anillos y una disculpa en papel higiénico. ¿Y tú? Le leí la disculpa. Luego limpié el lavabo con ella. De regreso en casa, encontré una carta bajo la puerta. Miguel, mamá, no busco que me perdones. Solo quiero que sepas que lo entiendo ahora. El peso de una casa no se mide en metros, se mide en megabytes. Sofía no pudo verlo. Yo no quise verlo. Y por eso lo perdí. A ti leí la carta en voz alta, sola en la sala. Luego la doblé y la metí en el cajón donde guardo los recibos del gas. Lo temporal. Lo que se borra. Un sábado por la mañana salí a comprar frutas al mercado. Entre los puestos, una mujer me tocó el brazo. «Usted es la de la casa azul, ¿verdad?», asentí. «Gracias por hablar». ¿Por hablar de qué? Por no dejarse. Por demostrar que sí se puede decir no, incluso a los propios hijos. La mujer se alejó antes de que pudiera preguntarle el nombre. Volví a casa con el alma revuelta. Encendí la radio. Copa rota. Otra canción vieja. Me senté en la cocina, serví un mezcal pequeño y escribí una carta. Esta sí la firmé. Querido Miguel, no soy tu enemiga, pero tampoco soy tu solución. No me defiendo de ti por rencor, sino por respeto a mí. Cuando estés listo para mirarme como algo más que una puerta cerrada, aquí estaré, pero con la llave en mi poder, siempre. No la envié, la guardé en la misma caja donde están las fotos de su niñez. Tal vez un día, cuando la tormenta se apague del todo, la lea, o tal vez no, pero yo ya la dije. Y a esta edad, eso basta. Lucía volvió un jueves. Traía una bolsa llena de libros. Para que el estudio no se vea tan vacío, dijo. ¿Te dijeron vieja precoz en la escuela? Peor, me dijeron que pensaba como si ya hubiera vivido 3 vidas. Le señalé el sillón. Entonces siéntate y cuéntame una. Esa noche, mientras las luces de la calle formaban sombras largas sobre la pared, pensé en mi madre. Solía decir, en México, una mujer vale lo que resiste, pero también lo que suelta. Yo ya había resistido. Ahora tocaba soltar. Solté la rabia.
Solté la culpa, solté a Miguel, y por primera vez me sentí más ligera que el viento de San Ángel. La última vez que alguien llamó a mi puerta con miedo fue cuando mi hermana vino a avisarme que mamá había muerto. Ese mismo tono tenía el golpe ahora, lento, sin certeza. No abrí de inmediato. Me quedé detrás de la puerta unos segundos más, escuchando el silencio del otro lado. No era el silencio del abandono. Era el silencio de alguien que por fin entendió que no se entra sin pedir permiso. Abrí. Miguel, solo, ropa arrugada, barba crecida, ojos hinchados como quien ya no duerme ni por costumbre. ¿Puedes hablar?, murmuró. No he dejado de hacerlo. Entró sin decir más. Caminó como si la casa no lo reconociera. Se sentó en la silla más lejana de la cocina. Miró alrededor, como contando los muebles, como esperando que algo hubiera cambiado más que él. No sabía si volver, confesó. Y aún así volviste. Porque esta es la única casa donde todo dolía, pero dolía con sentido. Me senté enfrente. Silencio entre nosotros, pero no era hostil. Era de esos que uno deja caer cuando ya no hay que llenar el aire con excusas. Ella se fue, dijo al fin. Sofía, se llevó lo que quedaba del crédito, la mitad de lo que ahorramos y todos los espejos. ¿Y qué dejaste tú?, me miró. ¿A mí? No le creí, pero no lo interrumpí. A veces la verdad viene detrás de la vergüenza. Pensé que podíamos hacer las cosas distintas, continuó. Comprar algo más moderno, empezar de nuevo, sin las paredes que me recordaban lo que no fui. La casa no tenía la culpa. Lo sé. Y yo tampoco. Tragó saliva. Se le humedecieron los ojos. No lloró. No todavía. Cuando eras niño, le dije, me pedías que te dejara la puerta entreabierta. Decías que si la cerraba del todo, no sabías si iba a seguir ahí al despertar. Me acuerdo, dijo en voz baja. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió de todo esto? Negó. Que fuiste tú quien cerró la puerta, sin mirar si yo seguía detrás. Esta vez sí lloró. No se tapó la cara. No se excusó. Lloró como hombre al que por fin le alcanzó el peso de lo que rompió. No vengo a pedir nada, mamá, susurró. Ni perdón, ni herencia, ni entrada. Solo quería saber si aún quedaba algo que salvar. ¿Y qué es lo que crees que puede salvarse? Tal vez la última palabra. Suspiré. Me levanté sin responder. Fui al estante. Tomé un sobre que tenía guardado, no con su nombre, solo con una fecha escrita a mano. Esto lo escribí cuando pensé que no ibas a volver. Se lo pasé. ¿Quieres que lo lea ahora? Quiero que lo leas cuando entiendas que quedarse no siempre es cobardía. A veces es resistencia. Guardó el sobre en el bolsillo sin abrirlo. Lucía me llamó, dijo. Me dijo que te vas a Oaxaca con ella. A pasar un tiempo. Nada está escrito, pero allá el aire no huele a guerra vieja. ¿Y la casa? La casa se queda. ¿Sola? Number con su historia, y con quien sepa respetarla. Esa noche no se quedó. Se fue con los hombros rectos, pero sin el peso de antes. Cerró la puerta con cuidado, por primera vez en mucho tiempo, sin dar portazo. 3 días después, Lucía llegó con suéter nuevo y voz emocionada. Ya encontré la casa en Oaxaca. Tiene patio trasero, cocina grande y una vecina que hace mole como el de tu mamá. Sonreí. ¿Y cama firme? Más firme que tus palabras cuando te enojas. Me reí. Entonces vamos. Antes de partir, me detuve en el jardín. El columpio viejo seguía ahí. La cuerda ya gastada, la tabla firme. Miguel apareció sin aviso. Traía una maceta en las manos. Era una hortensia, azul, como las de mamá. Para el patio en Oaxaca, dijo. Tal vez florezca allá también. Solo si la tierra está lista, contesté. ¿Y tú lo estás? No respondí. Solo tomé la maceta, la abracé contra el pecho como se abraza una promesa sin palabras. En la terminal, mientras esperábamos el autobús, Lucía preguntó, ¿crees que algún día Miguel vuelva de verdad? Miré el horizonte, donde los volcanes se disolvían entre la neblina. La gente no vuelve igual,
A veces no vuelve nunca, pero si regresa con silencio en vez de excusas, se le puede hacer lugar. ¿Y tú lo harías? Si deja los zapatos sucios en la entrada, puede pasar. Lucía asintió. Luego, mientras subíamos al camión, soltó una de esas frases suyas. Tía, mi abuela decía que la casa es donde nadie te pregunta qué fallaste, solo te ofrece pan y café. Entonces que Oaxaca prepare café, dije. La carretera serpenteaba entre montañas. Dejé que el movimiento me arrullara. Saqué la libreta de notas. Escribí sin pensar. Hay casas que se derrumban con una lluvia. Hay otras que solo se caen cuando uno deja de creer que vale la pena defenderlas. La mía sigue en pie. Y yo también. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.